Don Ezequiel era un hombre enclenque, cuya silueta encorvada denunciaba el peso acumulado a lo largo de sus 73 años de vida difícil. Vivía en una pequeña cabaña de adobe en la periferia de un pueblo olvidado por el tiempo, donde las calles eran más polvo que camino y donde el silencio era roto únicamente por el ladrido distante de perros abandonados. Su rostro arrugado, quemado por el sol implacable, guardaba unos ojos profundos y cansados, ojos que ya habían presenciado más pérdidas que victorias, más lágrimas que sonrisas. Su rutina era austera. Comía diariamente pan tan duro que necesitaba ablandarlo en agua tibia antes de morder y bebía de una agua turbia que recogía en un cubo oxidado del pozo comunitario. Cada movimiento venía acompañado de constantes dolores en las articulaciones, que él aceptaba con resignación silenciosa. Nadie en el pueblo parecía notar su existencia, y mucho menos sus necesidades. No tenía familia que lo visitara, pues su esposa, Marisol, había fallecido hace casi 40 años, víctima de una fiebre misteriosa que la llevó rápidamente, dejando solo recuerdos dolorosos y la ausencia eterna de hijos que nunca pudo tener. Desde entonces, la soledad se había convertido en su única compañera fiel, envuelta en un pesado manto de tristeza y constantes cuestionamientos sobre el sentido de la vida. Todas las noches, don Ezequiel miraba el techo agrietado de la cabaña, escuchando el débil silbido del viento frío entre las rendijas, preguntándose por qué aún estaba allí, preso en un cuerpo frágil, sin ninguna razón aparente. Sin embargo, había algo inusual en su vida gris, un sueño que con el pasar de los años se volvió cada vez más frecuente y misterioso, desafiando su escepticismo y ofreciéndole un destello de esperanza. En ese sueño recurrente, don Ezequiel se veía caminando lentamente por una extensa llanura cubierta de hierba dorada, donde el sol brillaba intensamente y un viento agradable soplaba suavemente. En el horizonte se erguía imponente un gran árbol, majestuoso e inusual, con un tronco ancho y retorcido, hojas de un verde intenso, tan vibrantes que parecían palpitar con vida propia. A medida que se acercaba, notaba que las robustas raíces emergían de la tierra formando dibujos intrincados, entrelazándose unas con otras, como si protegieran algo valioso escondido allí. En el centro de esas raíces entrelazadas surgía un brillo intenso, dorado, tan fuerte que casi lo cegaba. Cada vez que intentaba acercarse aún más, despertaba abruptamente, con el corazón acelerado, y la imagen del árbol permanecía grabada en su mente durante todo el día. Inicialmente, don Ezequiel no le daba mucha importancia a esos sueños, considerándolos solo reflejos de una mente cansada y desgastada por la soledad y las dificultades. Pero, poco a poco, empezó a percibir que algo en ellos le hablaba directamente al corazón, como si fuera un mensaje insistente y divino, un llamado que debía atender antes de que fuera demasiado tarde. Cada vez que cerraba los ojos, el sueño regresaba con mayor nitidez, y aquel árbol parecía cobrar vida propia dentro de él, susurrándole silenciosas promesas de una nueva oportunidad. Tal vez una compensación por el sufrimiento vivido hasta entonces. Una duda ardía en su mente. ¿Sería ese sueño solo una fantasía, un delirio de un viejo solitario, o estaría Dios tratando de decirle algo más profundo, algo que finalmente justificara todo el sufrimiento de su existencia? Durante semanas luchó contra la idea de seguir la visión del sueño, hasta que una mañana, tras despertarse exhausto y desanimado, algo diferente sucedió. Mientras estaba sentado en la mesa improvisada, remojando el pan duro en agua tibia, como siempre hacía, se percató de que sus manos estaban más temblorosas de lo habitual y sintió un profundo apretón en el pecho, una sensación que mezclaba desesperación y urgencia. En ese preciso instante decidió que ya no podía ignorar aquel misterioso llamado que parecía crecer dentro de él cada día.
Reuniendo lo poco que tenía, la vieja mochila de cuero desgastado, un cuchillo oxidado y sin filo, y unas pocas monedas escondidas debajo del colchón, don Ezequiel inició su viaje hacia la colina desconocida, guiado únicamente por la imagen nítida de aquel gigantesco árbol y por el tesoro que de alguna forma representaba su última esperanza. Los primeros pasos fueron difíciles, ya que sus piernas débiles y envejecidas vacilaban a cada metro recorrido. Los dolores que ya lo atormentaban diariamente se intensificaron aún más, haciéndole dudar si lograría completar la travesía. Las calles del pueblo quedaron rápidamente atrás, y pronto don Ezequiel se encontró cruzando caminos vacíos y rutas poco conocidas. Bajo un sol abrasador, sintió el sudor correr por su espalda y un sabor amargo de sed en la garganta seca. No tardó en acabarse el pan que había traído, obligándolo a buscar frutos silvestres y a beber agua de arroyos poco profundos y fangosos en el camino. Al anochecer buscaba refugio bajo árboles solitarios y ruinas abandonadas, temblando de frío y miedo, pero alimentado por la esperanza de que se acercaba a su árbol mágico. Tras 3 días extenuantes de caminata, el hambre y la sed comenzaron a consumir a don Ezequiel, dejándolo tan debilitado que sus pasos se arrastraban lentamente por el suelo polvoriento. Su visión, turbia por el agotamiento, buscaba cualquier señal de alimento o agua en el desolado camino que recorría, pero no encontraba nada más que piedras y polvo. El viejo se sintió abandonado, cuestionándose si todo aquello no era más que una ilusión creada por su mente cansada y delirante. Fue entonces cuando, en medio de su desesperación, recordó las fervorosas oraciones que su esposa Marisol solía recitar en tiempos difíciles. Bajó la cabeza y, con lágrimas recorriendo el rostro surcado, susurró una breve y sincera plegaria, pidiendo ayuda a Dios, tal vez por primera vez en muchos años. Poco tiempo después, casi de inmediato, una suave brisa trajo consigo un aroma dulce y refrescante, indicando que había agua cerca. Sorprendido y movido por una fuerza inesperada, don Ezequiel avanzó tambaleándose hacia aquel olor acogedor, hasta que encontró un pequeño arroyo escondido entre arbustos resecos y espinosos. Las aguas eran claras y frescas, corriendo lentamente sobre piedras relucientes, y a su lado había frutos silvestres maduros, de colores tan vivos y variados que parecían haber sido pintados por las manos de Dios en ese preciso instante. Emocionado y agradecido, don Ezequiel bebió del agua helada y saboreó aquellos dulces frutos, sintiendo que cada bocado renovaba sus fuerzas, nutriendo no solo su cuerpo cansado, sino, sobre todo, su alma sedienta de esperanza. Con las fuerzas parcialmente recuperadas, don Ezequiel retomó su viaje aún más convencido de que no estaba solo en aquel misterioso camino. Conforme avanzaba, el paisaje fue cambiando lentamente, dando paso a bosques densos, con árboles altos que se mecían suavemente al ritmo del viento. Pero cuanto más se adentraba en aquella región desconocida, más denso se volvía el silencio a su alrededor, hasta que se dio cuenta de que estaba completamente aislado, rodeado únicamente por el sonido de las hojas secas bajo sus cansados pies y por el jadeo entrecortado que lo acompañaba como un eco insistente. Durante esas horas solitarias, su corazón se llenaba de cuestionamientos, repitiéndose a sí mismo si aquella travesía tendría sentido o si simplemente estaba persiguiendo una ilusión creada por la soledad y la avanzada edad. Fue en uno de esos momentos de duda, mientras descansaba bajo la escasa sombra de una alta y puntiaguda roca que recordaba una mano levantada al cielo en oración, que un grupo de viajeros apareció de repente en el camino. Eran 3 hombres de aspecto rudo y amenazante, vestidos con ropas gastadas, con ojos duros y fríos como piedra, y rostros marcados por profundas cicatrices.
Sin decir una palabra, rodearon a don Ezequiel, exigiendo todo lo que poseía. Con el corazón apretado, el viejo intentó explicar que no tenía nada más que unas pocas monedas escondidas y su mochila con el viejo y inútil cuchillo. Pero los hombres no mostraron piedad. Se burlaron de su fragilidad. Le arrancaron la mochila de los hombros, empujándolo brutalmente al suelo, donde quedó tendido en el polvo, humillado y desamparado, mientras los ladrones se desvanecían en el horizonte, llevándose todo lo que quedaba de su vida. Don Ezequiel se quedó allí, inmóvil, durante un largo tiempo, sintiendo el amargo sabor del polvo en la boca y el profundo dolor de la humillación en el corazón. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, mezclándose con la tierra seca del camino, mientras reflexionaba sobre el sentido de aquella travesía. El cielo empezaba a oscurecerse, tiñéndose de tonos anaranjados que anunciaban la llegada de la noche fría e implacable. Lentamente reunió sus pocas fuerzas para ponerse en pie, apoyándose en una áspera piedra que le lastimó las ya tan sufridas manos. Al levantarse, se percató de que estaba completamente desprotegido, sin comida, sin agua, sin absolutamente nada más que la ropa rota que vestía. En ese instante se sintió abandonado incluso por Dios, y con voz débil y temblorosa, preguntó en medio de la creciente oscuridad: ¿Por qué permitiste esto conmigo, Señor? ¿Será que toda mi vida no fue más que un gran error? Con pasos lentos y vacilantes, Ezequiel siguió caminando sin rumbo fijo, movido únicamente por la inercia y por la voluntad inconsciente de no rendirse por completo. Cuando la noche cayó definitivamente, encontró refugio improvisado bajo un viejo roble, cuyos secos y retorcidos brazos parecían extenderse en un doloroso y solidario abrazo. Allí, parcialmente protegido del intenso viento frío, el viejo recordó su infancia, aquellas noches difíciles en que su madre, doña Amalia, se sentaba a su lado contando historias sobre el valor y la perseverancia. Casi podía escuchar la voz de ella susurrándole suavemente al oído: «Hijo mío, nunca olvides que Dios guarda los mayores tesoros para aquellos que no se rinden cuando todo parece perdido». Esas palabras, que él creía olvidadas con el paso del tiempo, ahora regresaban con sorprendente fuerza, trayendo una chispa de consuelo a su herido corazón. A la mañana siguiente despertó con un sol débil y distante que apenas calentaba su ya tan fragilizado cuerpo. Don Ezequiel sentía cada músculo protestar contra la idea de continuar, y sus pies heridos dejaban marcas rojas en el camino pedregoso. Sin embargo, las palabras de su madre aún resonaban con fuerza en su espíritu, otorgándole el valor necesario para seguir adelante a pesar de todo. Caminó despacio, casi tropezando con raíces y piedras, hasta llegar a una carretera más transitada, donde carrozas y viajeros pasaban apresurados sin siquiera notar su insignificante presencia. El hambre volvía a atormentarlo, y la sed quemaba su garganta como fuego, recordándole a cada segundo la extrema fragilidad en la que se encontraba. Fue justamente en ese momento crítico cuando don Ezequiel se percató de que alguien lo observaba atentamente. Sentado a la sombra de un árbol seco, había un joven delgado, de aspecto bondadoso, con ojos vivos y profundos, cabello desordenado y una sonrisa acogedora que contrastaba con la frialdad del lugar. Al notar que el viejo estaba al borde del colapso, el joven se acercó rápidamente, ofreciéndole un trozo de pan fresco y una pequeña moringa llena de agua limpia y fresca. Mientras Ezequiel comía apresuradamente y bebía esa agua que parecía un regalo divino, el muchacho se presentó como Santiago y preguntó con genuino interés el motivo de tan difícil travesía. Algo en la voz de aquel extraño transmitía confianza, y don Ezequiel, quizá por primera vez en muchos años, se sintió lo suficientemente cómodo como para contarle toda la historia. Desde aquellos sueños insistentes hasta ese preciso momento
en el que él mismo ya no estaba seguro de si había un propósito real en todo aquello. Al escuchar el relato, Santiago observó a don Ezequiel con ojos brillantes y llenos de emoción, como si comprendiera profundamente la angustia y la duda que consumían el corazón del viejo hombre. Con una sonrisa acogedora y serena, colocó suavemente la mano sobre el hombro de Ezequiel, diciendo con voz calma y firme: «No hay ningún accidente en esto, amigo mío. Dios jamás pondría un sueño tan poderoso en tu corazón si no tuviera un gran propósito reservado para ti. Sigue adelante, pues aquello que buscas seguramente te espera con paciencia». Esas palabras penetraron profundamente en el alma cansada de Ezequiel, fortaleciéndolo con una energía renovada, una esperanza que hacía mucho tiempo no sentía. En ese momento, comprendió que aquel encuentro no era mera coincidencia, sino otro signo divino en su larga y ardua travesía. Tras la breve conversación, Santiago le entregó aún algunas frutas y una manta delgada que llevaba consigo, deseándole suerte antes de partir en otra dirección. Más fortalecido tanto emocional como físicamente, don Ezequiel retomó su camino, decidido a llegar al destino soñado. La imagen del árbol ahora parecía más cercana y real que nunca, y cada paso dado era sustentado no solo por la fuerza física recuperada, sino principalmente por la convicción renovada de que todo aquello tenía un propósito mayor. Aquella tarde, el cielo estaba especialmente claro, salpicado de nubes blancas que se movían lentamente, como si siguieran la marcha del viejo hombre hacia lo desconocido. El suave viento traía consigo una extraña y reconfortante sensación de que al fin se acercaba al momento más significativo de toda su vida. Don Ezequiel caminó sin descanso por 2 días más, enfrentando lluvias repentinas y vientos cortantes que lo hacían estremecer hasta los huesos. A medida que avanzaba, el terreno se volvía empinado y difícil, obligándolo a escalar pequeñas colinas pedregosas, aferrándose a arbustos secos que lastimaban sus manos ya magulladas por el camino. Durante esas interminables horas, la visión del árbol mágico permaneció clara en su mente, como un faro que indicaba el camino correcto, incluso en la más profunda oscuridad. Al final de un largo día, exhausto y casi delirante por el esfuerzo, finalmente divisó a lo lejos, contra la luz dorada del ocaso, la inconfundible silueta del majestuoso árbol que había habitado sus sueños durante tanto tiempo. Su corazón se aceleró de emoción, y lágrimas de alegría brotaron lentamente por su rostro envejecido, mezclándose con el polvo acumulado en el arduo trayecto. Al acercarse lentamente, sus ojos admiraron cada detalle del colosal árbol, cuya frondosa copa parecía tocar el cielo, con ramas retorcidas que se extendían generosamente como brazos abiertos en bienvenida. El tronco era ancho e imponente, marcado por profundas cicatrices que contaban silenciosas historias de resistencia y perseverancia a lo largo de los siglos. Emocionado y con el cuerpo tembloroso por la expectación, don Ezequiel se arrodilló ante aquella inmensa maravilla natural, sintiendo una energía poderosa e inexplicable envolver su corazón y su mente. Era como si cada dolor, cada pérdida y cada lágrima derramada durante toda su vida hubieran sido necesarios para ese preciso momento, cuando por fin encontraba lo que había buscado sin siquiera comprender completamente el porqué. Tocó el áspero tronco con manos reverentes y susurró en voz baja: «Gracias, Dios, por traerme hasta aquí». Tras un breve instante de contemplación, don Ezequiel reunió sus últimas fuerzas y comenzó a excavar cuidadosamente el duro y rocoso suelo entre las grandes raíces entrelazadas del árbol. Sus envejecidas manos pronto quedaron heridas y ensangrentadas por el esfuerzo constante, pero apenas sentía el dolor. Tan fuerte era su ansiedad por descubrir lo que aquel intenso brillo dorado escondía. El tiempo parecía haberse detenido mientras cavaba desesperadamente,
con la respiración pesada y el corazón acelerado por la creciente expectación. Cuando casi se quedó sin fuerzas, sus dedos finalmente tocaron algo duro y frío enterrado profundamente bajo la tierra oscura. Con el cuerpo temblando, retiró lentamente la tierra que lo rodeaba, hasta revelar un antiguo baúl de madera reforzado con metales oxidados y con inscripciones casi borradas por el tiempo. Al sacar el baúl con gran esfuerzo del agujero, don Ezequiel sintió su corazón dispararse, invadido por una emoción indescriptible que mezclaba alegría, asombro y reverencia ante aquel extraordinario hallazgo. Respirando hondo, levantó cuidadosamente la pesada tapa, que chirrió como si se quejara de ser abierta después de tantos años escondida. En su interior, para su completo asombro, había incontables monedas de oro reluciente que reflejaban los últimos rayos del sol poniente, iluminando el rostro maravillado del viejo. En ese instante, todo parecía tener sentido. Las pérdidas, el sufrimiento, la soledad e incluso los dolores del camino encontraban ahora una explicación profunda. Aquel tesoro no representaba solo riqueza material, sino la confirmación de que su fe y perseverancia habían sido reconocidas por Dios, recompensándolo por la valentía de creer y seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Aún sentado en el suelo, al lado de aquel maravilloso baúl, don Ezequiel sintió una paz profunda invadir su corazón por primera vez en muchos años. Al mirar hacia el cielo, ahora cubierto de estrellas que parpadeaban suavemente, se dio cuenta de que aquella travesía nunca había sido solo sobre encontrar un tesoro material. Con lágrimas rodando por su rostro arrugado, comprendió que Dios, de alguna manera misteriosa, había guiado sus pasos hasta allí para que él reencontrara su propio valor y el verdadero sentido de su existencia. En ese instante mágico, se sintió envuelto por un amor infinito e inexplicable, como si el mismísimo Dios lo estuviera abrazando cálidamente, reconociendo su lucha, su sufrimiento y su silenciosa valentía. Pasando suavemente las manos sobre las monedas doradas, don Ezequiel decidió guardar solo algunas, suficientes para vivir dignamente el resto de sus días. Lo demás, pensó para sí, debía ser compartido con otras personas que, como él, también vivían una vida marcada por pérdidas y desesperanza. Mientras esa idea crecía en su mente, sintió el corazón latir más fuerte, pues sabía que ahora tenía una misión clara y significativa por delante. También se dio cuenta, emocionado, de que aquel tesoro era solo el comienzo de algo mayor, un nuevo propósito en su vida, una oportunidad divina de transformar su dolor en esperanza para otros. Con una sonrisa sincera en sus cansados labios, agradeció silenciosamente a Dios una vez más, sintiéndose profundamente bendecido y consciente de la importancia de aquella experiencia única que estaba viviendo. Al amanecer, don Ezequiel se levantó lentamente, recogió con cuidado las monedas escogidas, guardándolas cerca del corazón, y se despidió de aquel lugar mágico que había cambiado para siempre el rumbo de su existencia. Durante el regreso, se sintió completamente distinto, más liviano, fuerte y confiado, como si el peso de décadas de sufrimiento finalmente hubiera quedado atrás, enterrado bajo aquel árbol especial. Mientras descendía la colina, vio el sol asomarse en el horizonte, pintando el cielo con colores vibrantes e intensos, y lo interpretó como una señal clara de que un nuevo ciclo comenzaba para él. Cada paso hacia su antiguo hogar venía acompañado de la absoluta certeza de que, incluso cuando todo parecía perdido, Dios nunca lo había abandonado. Al llegar nuevamente a su humilde cabaña, tras varios días de ausencia, se percató de que algo había cambiado en la forma en que los habitantes del pueblo lo miraban. Algunas personas se acercaron rápidamente, intrigadas por el renovado brillo en su mirada, deseosas de saber qué había ocurrido durante ese tiempo de ausencia. Con una serenidad nunca antes vista,
don Ezequiel compartió brevemente su historia con quienes lo rodeaban, destacando no el oro hallado, sino, sobre todo, la fuerza de la fe y la perseverancia. Sorprendentemente, la comunidad, antes tan distante e indiferente, comenzó a mostrar un interés sincero por su experiencia, viendo en aquel anciano algo profundamente transformado, algo que tocaba directamente sus propias vidas, trayéndoles esperanza y reflexión. En los días siguientes, la impactante historia de don Ezequiel se esparció rápidamente por toda la región, atrayendo visitantes de lugares lejanos, todos deseosos de escuchar de primera mano el emocionante relato de su milagrosa travesía. Don Ezequiel compartía su experiencia con sencillez y humildad, enfatizando que el mayor tesoro que había encontrado no estaba contenido en el baúl repleto de oro, sino en el descubrimiento de un propósito para su existencia, algo que le había eludido a lo largo de su vida. Muchas personas, conmovidas por la sinceridad de sus palabras, se sentían profundamente inspiradas a reflexionar sobre sus propias vidas, sus sueños olvidados y los mensajes que Dios quizá estuviera tratando de enviarles. El viejo solitario que antes había sido ignorado y olvidado se convirtió en una referencia de fe, coraje y esperanza para todos aquellos que escuchaban su conmovedor testimonio. Con el tiempo, don Ezequiel decidió dedicar el resto de sus días a ayudar a otros a encontrar el verdadero sentido de sus propias existencias. Con las monedas guardadas cuidadosamente, construyó un sencillo centro de acogida en el pueblo, donde recibía a personas necesitadas, compartiendo alimento, refugio y, sobre todo, palabras de aliento. A lo largo de los años siguientes, el anciano que antes se sentía abandonado comprendió finalmente que todo el sufrimiento vivido no había sido en vano, pues su historia había inspirado y transformado innumerables vidas a su alrededor. Aunque nunca llegó a entender por completo por qué Dios lo había elegido a él para aquella experiencia, don Ezequiel sabía, con profunda gratitud y absoluta certeza, que había cumplido su propósito mayor en esta vida: llevar esperanza a aquellos que, como él, un día dudaron de su propia importancia ante los ojos del Creador. El Papa Francisco nos recuerda que ser cristiano es un acto de valentía. En un mundo donde la fe es muchas veces mal interpretada, muchos sienten miedo o vergüenza de mostrar su identidad cristiana. Esto se refleja en quienes, después de recibir la ceniza, la borran rápidamente para evitar preguntas, burlas o miradas de juicio. Pero Jesús nos advierte: el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Marcos 8:38. La fe no debe ser escondida, sino vivida con autenticidad. El miércoles de ceniza es un recordatorio de nuestra fragilidad y nuestra necesidad de conversión. No es un símbolo de orgullo, pero tampoco debe ser motivo de vergüenza. El Papa Francisco insiste en que el cristiano está llamado a dar testimonio con humildad, sin miedo a lo que los demás puedan decir. La Iglesia primitiva enfrentó persecuciones y aún así los primeros cristianos no ocultaron su fe. Hoy muchos no enfrentan persecuciones físicas, pero sí sociales y culturales. A veces, el simple hecho de mostrar que creemos en el Evangelio puede generar rechazo. Sin embargo, nuestra misión no es agradar al mundo, sino seguir a Cristo. El miedo a la opinión de los demás no puede ser más fuerte que nuestro amor por Dios. Cuando alguien oculta la ceniza o la borra por vergüenza, ¿qué está diciendo con ese acto? Que la fe es algo que solo se debe vivir en lo privado. ¿Que seguir a Jesús es motivo de incomodidad? El Papa Francisco nos invita a recordar que la ceniza en nuestra frente es una señal de nuestra identidad cristiana, pero más allá de eso, debe ser un reflejo de nuestra actitud.
No basta con mantener la ceniza visible. Lo más importante es que nuestro testimonio sea visible en nuestras palabras y acciones. Jesús nos llama a ser luz del mundo. Mateo 5:14. No podemos permitir que el miedo nos haga apagar esa luz. Si realmente creemos en el Evangelio, no debemos escondernos. La ceniza se irá con el paso de las horas, pero nuestro compromiso con Dios debe permanecer. El Papa Francisco nos alienta a vivir la fe con libertad y sin miedo. No necesitamos gritar que somos cristianos, pero tampoco debemos ocultarlo. La Cuaresma es un tiempo para fortalecer nuestra relación con Dios y demostrarlo con valentía. Si no somos capaces de llevar con humildad un pequeño signo de nuestra fe, ¿cómo podremos defenderla en momentos de verdadera prueba? Jesús nos enseñó que el cristianismo no es para los tibios, sino para los que tienen el valor de seguirlo sin importar el costo. Así que, después de este recorrido sobre los errores que debemos evitar en la Cuaresma, nos queda una pregunta crucial. ¿Estamos listos para vivir este tiempo de conversión de manera auténtica? Ahora, antes de concluir, es momento de entender por qué estos errores pueden afectar nuestra vida espiritual y cómo podemos corregirlos.